Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Giselle Caterina Rodríguez Peralta. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el CEAD de Chiquinquirá. A continuación les voy a presentar la fase 4, que es la evaluación del diseño del proyecto de resistencia de materiales. Eh, pues acá podemos ver la otra integrante del grupo, Diana Juliet Murcia Casas. Bueno, en la fase 4 del diseño, lo que es la evaluación del diseño, se calcularán y clasificarán los esfuerzos normales de cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. Para hacer, de ser necesario, se rediseña el elemento. Con base a la estructura, pues que el tutor nos dejó en el foro de la fase 4, el estudiante del grupo de trabajo colaborativo participará continuamente en el desarrollo de las actividades. Entonces, pues acá podemos ver la estructura ya con todas las medidas, con todas las fuerzas que se van a aplicar, todos los puntos y las respectivas fuerzas en cada punto que se van a aplicar. Tenemos que pues la medida del tramo completo es de 6 metros y que cada una de estos tramos tienen 1 metro para un total de 6. Bueno, dice primero calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como la tracción T o como comprensión C. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Entonces tenemos que es la fuerza sobre el área. Entonces acá tenemos que en el tramo AB y FG, entonces AB y FG, que son simétricamente los mismos, entonces se tiene que la fuerza en kilonewtons es de menos 17.5 y que en ese punto se va a realizar una compresión. El área es de 0,00 1182 metros cuadrados y el esfuerzo en megapascales es de menos 14.805. En la siguiente, lo que es AL y HG, entonces acá tenemos AL y HG que también son simétricas, lo que quiere decir que los cálculos son exactamente los mismos. Allí ocurre una tensión y acá podemos ver los valores de fuerza, de área y de esfuerzo admisible en megapascales. Tenemos la sección LK y HI. LK y HI, como pueden ver acá, que simétricamente son los mismos. Allí ocurre, es un elemento de amarre. Pueden ver ustedes que ahí no se aplica ninguna fuerza, ni tampoco hay un esfuerzo admisible. En la BC y FE, se tiene una fuerza de menos 14 kilonewtons. Allí ocurre una compresión y ustedes pueden ver pues el esfuerzo y la área. También tenemos el tramo KJ y JI. Entonces KJ y JI, que serían estos dos tramos de acá. Entonces allí se tiene que está ocurriendo una tensión y la fuerza es de 12.124 kilonewtons. CD y DE, CD y DE, entonces acá se tiene una compresión y la fuerza es de menos 10,5 kilonewtons. CJ y EJ, entonces CJ y EJ. Entonces acá tenemos que es una compresión también de menos 4,63 kilonewtons. Ahora finalmente tenemos DJ, que sería este tramo de acá del centro. Entonces ahí está ocurriendo una tensión. Listo, dice calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como las columnas de Euler. Si para alguna barra de factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento y presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Entonces,
Como ustedes pudieron ver, acá nos piden el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad se debe volver a recalcular si es menor que 3, pero como ustedes pueden ver acá, todos son completamente seguros. Entonces, pues no hay problema, todos están bien. Como ustedes vieron, el tramo AL y HG es de tensión, LB HF es un elemento de amarre, LK y HI es de tensión, KJ y JI es de tensión, KC y EI es de tensión y DJ también es de tensión. Todos superan el 3 por mucho, entonces es seguro. Bueno, como conclusiones, tenemos que el factor de seguridad Fs es un elemento estructural, se debe diseñar de modo que su resistencia final sea considerablemente mayor que el esfuerzo que debe soportar un elemento o parte del elemento en condiciones normales de funcionamiento. El valor debe ser ni muy pequeño ni muy pequeño porque el elemento se vuelve inseguro, ni tampoco muy grande porque se vuelve antieconómico. Entonces tampoco hay que tratar de optimizar gastos. En una columna, el fenómeno de pandeo se llama carga crítica y se denota por PCR. La manera de que para una columna o en general una estructura se considera estable es cuando cumpla que P es menor al PCR, donde P es la carga. Bueno, acá tenemos las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Diana Murcia, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, pertenezco al grupo 221 de Estática y Resistencia de Materiales. Para esta ocasión voy a dar explicación de la fase 3, análisis del diseño, para la elaboración del video colaborativo de la fase final del curso. La fase 3 es análisis del diseño, el cual consiste en calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y hacer una verificación por el método de las secciones. Acá podemos ver el diseño de la cercha que vamos a trabajar a lo largo del curso o que trabajamos. Es una cercha de 6 metros, dividida en 6 tramos de 1 metro con una altura de 1.75 metros. A continuación, lo que nos pide es calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada utilizando el método de los nodos y clasificarlas como de tracción, de compresión o de fuerza nula, haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolviendo detalladamente. Introducir los valores en una tabla de resumen al final. Entonces tenemos que la tensión es T, compresión C y fuerza nula N. Entonces lo primero que hacemos es el cálculo de las reacciones. Acá tenemos el cuadro de resumen, el cálculo de las reacciones y de la ecuación F de Y obtenemos que AY es igual a 21 kilonewtons menos GY y obtenemos AY que es igual a 10,5. GY es igual a 10,5 kilonewtons. Entonces, como la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza, ya que es un triángulo rectángulo. Las sumas de la fuerza y en positivo hacia arriba. La sumatoria de las fuerzas la sumatoria de las fuerzas en X es positivo hacia la derecha y las de Y positivo hacia arriba. Si el valor resultante es negativo, significa que está en compresión, y si el valor resultante es positivo, que está en tensión. Acá tenemos el cálculo de las fuerzas de los nodos. Este es el nodo A, su diagrama de fuerzas en X, el cálculo en X, el cálculo en y tenemos que el nodo AB es igual a menos 17,5 kilonewtons, o sea, compresión, y el nodo AL es igual a 15,155 kilonewtons, o sea, tensión. De la misma manera realizamos el nodo L, en el cual obtenemos que su ángulo LK es igual a 15,155 kilonewtons, o sea, tensión. Y asimismo para el nodo A, cada uno tiene su diagrama de fuerzas, como podemos ver,
con los datos de cada uno y al final entonces ingresamos los datos dentro de una tabla que nos dice tensión o compresión, ya que no tuvimos fuerza nula en ninguno de los ángulos, nodos gemelos y la fuerza en kilonewtons. Entonces el nodo AB y FG, que son los mismos nodos pero en lugares opuestos de la cercha, tienen menos 17,5 kilonewtons. AL y HG tienen 15,155 kilonewtons. El ángulo DJ tiene 7 kilonewtons. El ángulo LB y HF 0 kilonewtons. El ángulo LK y HI 15,155 kilonewtons. El ángulo BC y FE menos 14 kilonewtons. El ángulo DC y DE menos 10,5 kilonewtons. El ángulo BY y BI y FI 3,5 kilonewtons. El ángulo KJ y JI 12,124 kilonewtons. El ángulo KC y EI 1,75 kilonewtons y el ángulo CI y el EJ menos 4,63 kilonewtons. Con esto tendremos ya las fuerzas de la cercha con la cual estamos trabajando, lo cual es el trabajo correspondiente a la unidad 3. Muchas gracias a todos por su atención y buena tarde.